Curso en línea, dirección y gerenciamiento, metodología para la solución de problemas. En el lenguaje empresarial se ha dado por sustituir el término de problema por el de área de oportunidad. Si bien es cierto que un problema nos da la oportunidad de mejorar y aprender, la oportunidad surge con la solución del problema. Por lo tanto, para crear áreas de oportunidad, tenemos que empezar por reconocer los problemas. Para identificar, valorar y solucionar problemas que se generen en áreas de oportunidad, Grupo Zona hemos implementado un modelo que se basa en el uso de marcos de referencia estructurados para generar hipótesis de solución basadas en hechos, seguidos de recolección de información y análisis para corroborar o desechar las hipótesis planteadas. Las hipótesis se plantean no sobre la identificación del problema, sino sobre las posibles soluciones. El generar hipótesis acelera la búsqueda de soluciones y oportunidades, ya que dibuja un mapa para la investigación y análisis que guiará nuestro trabajo a través de todo el proceso hasta llegar a la presentación de. Para resolver un problema o un planteamiento, en principio tenemos que identificar cuál es la razón para resolverlo o, en su caso, desarrollar un proyecto específico que en este caso correspondería a un planteamiento. Y esto se realiza con base a las necesidades y requerimientos de la compañía, lo que podemos ver en la parte izquierda previo al triángulo azul. Para encontrar las posibles soluciones, requerimos de datos reales, basados en los hechos conocidos del problema, y la intuición, basada en la experiencia, lo que nos va a llevar a encontrar una solución que deberemos de implementar en forma programada. Los datos y la intuición se encuentran en el interior del triángulo azul, que nos dan lugar a la solución que deberemos implementar a través de dedicación, reacción y, obviamente, terminarla de principio a fin. El triángulo corresponde al proceso por medio del cual encontraremos la solución del problema o, en su caso, del planteamiento, y se encuentra integrado por tres herramientas fundamentales. El análisis, que consiste en enmarcar, identificar la naturaleza y dimensiones del problema. Por otro lado, tenemos a la gestión gerencial, que tiene que realizarse con el equipo de trabajo, con los clientes internos, con los clientes externos, con los directivos de la organización y muy probablemente con otras gerencias. Y en la parte inferior izquierda del triángulo encontramos la presentación de la solución encontrada, que tiene como finalidad presentarse a través de una estructura para convencer a los diferentes actores de poderla implementar correctamente. Es muy importante señalar que el proceso no se inicia con hechos, se inicia con estructura. La estructura se refiere a un marco definido para la solución del problema o del planteamiento general que determina sus fronteras y descompone el planteamiento inicial en sus elementos constitutivos. El modelo se basa en el uso de marcos de referencia estructurados para generar hipótesis de solución basadas en hechos, seguido de recolección de información y análisis para corroborar o desechar
las hipótesis planteadas. La hipótesis se plantea no sobre la identificación del problema, sino sobre las posibles soluciones. El generar hipótesis acelera la búsqueda de soluciones y oportunidades, ya que dibuja un mapa para la investigación y análisis hasta llegar a la presentación de las soluciones. Por lo tanto, es importante señalar que sin estructura las ideas no resisten. Una de las actividades centrales de los cargos gerenciales consiste en estructurar la realidad para que sea fácilmente comprendida. Esto se hace definiendo los alcances del problema, enfrentándolo para determinar todas sus ramificaciones y el vínculo con otros factores, así como el abanico de consecuencias. De esta manera, es posible desechar factores sin importancia, concentrándose en jerarquizar las alternativas viables para la organización. En la mayoría de los casos, un problema o planteamiento complejo puede reducirse a un grupo de problemas individuales más simples que se pueden resolver de manera independiente. Para poder analizar un problema y las causas del problema, vamos a asumir el concepto de mutuamente excluyente, colectivamente exhaustivo. MESE. Como lo he comentado, MESE es un acrónimo de mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo y representa un elemento básico del esquema mental para la solución de problemas. Ser MESE significa resolver las partes por separado de un problema, descomponerlo en cada una de sus partes, analizarlo en sus diferentes aspectos, asegurándose de no dejar ninguno de ellos fuera del entorno del problema. Pero por otro lado, al momento de realizar el análisis, tenemos que considerar que un marco de referencia global, ya que de lo contrario, este análisis nos puede llevar a lugares diversos y dispersos. La descomposición del problema, incluso de sus causas, se realiza basada en hechos parciales conocidos del problema o planteamiento general. No invierta tiempo en exhaustivas investigaciones. Sin embargo, de manera inevitable, necesitará retomar estadísticas del negocio, ventas, ingresos, gastos, promociones realizadas, etc. Mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo significa, por tanto, dividir las partes de un problema sin descuidar ninguna de ellas y analizarlas en el contexto global del problema, ya que si la analizamos como parte de un contexto individual, seguramente el análisis nos puede llevar a lugares a donde no pretendemos investigar. El, la metodología para evaluación y solución de problemas se inicia con un planteamiento general. A partir de ahí, descomponemos el problema en cada una de sus partes. En este punto, puede ser que del problema general hayamos encontrado diferentes problemas individuales. Recuerde, el análisis del problema se hace de manera mutuamente excluyente, exhaustivamente colectivo, MESE.
Descomponiendo el problema en cada una de sus partes, analizamos el problema y las causas que generan ese problema o los diferentes problemas encontrados en el proceso de dividir el problema en cada una de sus partes. Una vez que hemos encontrado las causas del problema, deberemos de generar una hipótesis. Esta hipótesis es basada en hechos reales y parciales del problema. Diseñado nuestra hipótesis, tendremos que recolectar la información necesaria para confirmar o no dicha hipótesis. En caso de que la hipótesis no sea confirmada, tenemos que regresarnos a diseñar una nueva hipótesis. En el caso en que la hipótesis sea confirmada, hemos llegado a la solución del problema. El proceso se inicia con un planteamiento general, el cual puede o no ser un problema en la connotación estricta de la palabra. Por ejemplo, necesitamos incrementar las ventas de la compañía. Queremos aumentar en 4 puntos nuestra participación en el mercado mexicano. ¿Cómo podemos incrementar la rentabilidad de nuestras líneas de productos para dama? ¿Cómo podemos recuperar los clientes perdidos el año pasado? Necesitamos incrementar nuestras utilidades en México. Partimos del planteamiento o problema general para descomponerlo y así identificar los problemas y las áreas de oportunidad. Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado negativo existente. Por ejemplo, la falta de un centro de salud no es un problema. El problema es la fuerte incidencia de enfermedades en una determinada población. La falta de un modelo de desempeño en el equipo de ventas no es un problema. El problema es el bajo nivel de ventas generadas por el equipo de ventas. En medida que el planteamiento general sea más específico, la descomposición e identificación del problema será más simple. Para descomponer el planteamiento general, utilizaremos una herramienta denominada el árbol de la lógica, el cual es una lista jerarquizada de todos los componentes del problema, iniciando en el nivel máximo de agregación y desplazándonos gradualmente. Por ejemplo, si nuestro planteamiento general es cómo podemos incrementar nuestras utilidades en México, en el primer nivel de descomposición, de manera natural se debería realizar la siguiente pregunta: ¿de dónde provienen nuestras utilidades? Para el caso de este ejemplo, vamos a suponer que las utilidades provienen de las ventas de la línea de productos A y de la línea de productos B. De tal manera que en el cuadro amarillo podemos ver el planteamiento general que en su primer nivel se descompone en la línea de productos A y la línea de productos B. Después podríamos ir a otro nivel, pensando por ejemplo en los diferentes medios de distribución o segmentos del mercado a lo que abordamos, de tal manera que si nuestra línea de productos A y nuestra línea de productos B llegan al consumidor a través de medios de distribución, tendríamos que valorar los diferentes medios de distribución. Para este ejemplo consideraremos mayoristas y tiendas propias para cada una de la línea de productos. Para hacer el ejemplo más ágil,
nos centraremos solamente en la línea de productos A. Entonces, en un tercer nivel, podríamos definir las zonas de comercialización de esa línea de productos centrándonos en tiendas propias. Podría ser la zona de comercialización 1 y la zona de comercialización 2. En un cuarto nivel, el flujo de efectivo que se genera a través de la zona de comercialización 1, pensemos en los egresos y los ingresos. Para llegar en el quinto nivel a identificar cuáles son las fuentes de los ingresos: ventas directas de la línea de productos, arrendamiento de los productos a través de un mecanismo de leasing o finalmente la venta de servicios acompañados a esa línea de productos. De tal manera que en el caso de este ejemplo podríamos identificar que el problema se deriva principalmente en las bajas ventas generadas a través del sistema de arrendamientos leasing de los productos de la línea A que se encuentran en la zona de comercialización 1 por medio de tiendas propias. De tal manera que esta descomposición nos lleva a identificar realmente dónde está el centro del problema. Es probable que en este análisis y siguiendo las diferentes ramificaciones para la línea de productos A, para la línea de productos B, para los diferentes medios de distribución de cada una de estas líneas, pudiésemos encontrar que hay más de un problema. Podríamos, por ejemplo, pensar que el arrendamiento es un problema en el caso de la línea de productos A, pero la venta a través de tiendas propias de el propio producto es otro de los problemas. De tal manera que el problema general lo fuimos dividiendo en cada una de sus partes hasta llegar a identificar cuáles son de cada una de esas partes los problemas que se presentan de manera específica y puntual. Análisis del problema. En este punto es muy probable que haya identificado más de un problema, tal vez demasiados. No se preocupe, el siguiente paso consiste en valorar cada uno de ellos para conocer el impacto en la compañía y decidir en dónde enfocar sus esfuerzos y recursos. Al realizar este análisis, deberemos de diferenciar entre las causas del problema, el problema mismo y sus efectos o consecuencias, de tal manera que definiremos tres niveles diferenciados. 1. Causas que lo originan. 2. El problema mismo. Y 3. Las consecuencias. Una vez que han sido determinados los problemas fundamentales por medio del árbol de la lógica, se analizan las causas y sus efectos. Punto de partida para solucionar un problema es analizarlo correctamente. Utilizaremos la ayuda de un instrumento metodológico denominado árbol del problema. El análisis mediante esta técnica consiste en representar gráficamente los efectos identificados, así como las consecuencias del problema. Dependiendo del carácter de los problemas, es posible que tenga que hacer un árbol de problema para cada uno de los problemas identificados. El procedimiento consiste en lo siguiente: coloque en un primer nivel los efectos directos o inmediatos del problema. Cada efecto nace del propio problema.
lo que se representa con una flecha desde el problema hacia cada efecto inmediato. Pregúntese para cada efecto de primer nivel si hay alguno o varios efectos superiores importantes que puedan derivarse de él, es decir, del primer nivel de efectos. Represéntelos en un segundo nivel, derivándolos con flechas de abajo hacia arriba desde el efecto de primer nivel que opera como causa. Si a un efecto concurre como causa otro efecto de primer nivel ya representado, indique la interdependencia con una flecha. Continúe sucesivamente con el método para otros niveles hasta llegar a un nivel que se considera como superior dentro del ámbito de competencia o de posibilidades de intervención. Hacia abajo se representan las causas posibles del problema central. A su vez, se buscan las causas de las causas, construyendo un árbol que tiene como tronco el problema central, como ramas los efectos del problema y como raíces las causas del problema. Realizando este análisis, le será fácil visualizar los puntos que deberá de abordar para solucionar el problema, así como el grado de importancia de cada uno de ellos, de tal manera que podrá enfocar sus esfuerzos con precisión. Recuerde, ataque las causas de los problemas, no sus efectos. El siguiente diagrama es una representación gráfica del proceso que comentamos anteriormente. En color rojo encontramos el problema identificado. Baja del 20% en las ventas de la región 1. Este problema puede generar los siguientes efectos. En el primer nivel, baja inversión promocional y publicitaria, llevado a un subsidio de la actividad comercial en la región 1 y la reducción de la participación de mercado y mayor acceso a competidores. En un segundo nivel de los efectos, encontramos pérdida de posicionamiento y reconocimiento de marca, al igual que un recorte de personal generado por el subsidio de la actividad comercial en la región 1 y poca presencia en puntos de venta. Este efecto en el tercer nivel nos puede llevar a una reducción más sensible de las ventas en la región 1 y como efecto final la pérdida de la plaza y la reducción sensible en la rentabilidad del negocio, suponiendo que esta zona comercial representa un bastión importante comercial para el corporativo. Abajo del problema, que es la baja del 20% en las ventas de la región 1, podemos encontrar las causas, dos fundamentales: deficiente promoción de ventas y o actividad de ventas deficiente. En un segundo nivel es un modelo de desempeño no definido en la actividad comercial, un plan de comisiones y estímulos obsoletos y deficiente capacitación al equipo de ventas. Lo que nos lleva a la causa final, que es la falta de planeación de marketing. Con el problema ya reducido a sus componentes e identificadas las causas y evaluadas las consecuencias, ya estamos listos para proceder al siguiente paso: formular la hipótesis de las soluciones más probables. Una hipótesis constituye un mapa de ruta
que lo conducirá a planear las preguntas correctas y a realizar los análisis apropiados para alcanzar las respuestas. Una buena hipótesis le señala los callejones sin salida con mayor rapidez y le permitirán regresar a la ruta correcta cuando haya tomado una equivocada. La hipótesis inicial se genera estableciendo conclusiones basadas en los hechos parciales conocidos del problema enfrentado, sin necesidad de grandes inversiones adicionales en investigación. Puesto que la hipótesis debe formularse al principio del proceso de solución de problemas, será necesario basarse no solo en los hechos conocidos, hechos parciales, ya que todavía no habrá realizado la mayor parte de su trabajo en cuanto a la recolección de datos. Deberá dar lugar a su intuición. Tome lo que conoce del problema, combínelo con su intuición al respecto y piense cuáles son las respuestas más probables. Esto no significa que la respuesta más probable sea la correcta, pero es un buen punto de partida. Es conveniente que si usted cuenta con un equipo de trabajo, realice una tormenta de ideas para desarrollar y probar su hipótesis inicial. Esto requiere que usted y todos los miembros del equipo lleguen preparados a la reunión, habiendo absorbido los hechos conocidos hasta el momento y habiendo pensado en sus implicaciones. Algunas veces, en especial para los líderes de equipo, es de gran ayuda que cada quien formule su propia hipótesis, de tal manera que el equipo las analice, esté preparado para aprender. Es recomendable que usted inicie con su propuesta para darle una orientación clara a la lluvia de ideas. En este punto, ya sea que esté solo o en una sesión de tormenta de ideas con su equipo de trabajo, deberá realizar una prueba rápida y rudimentaria, conocida como PRR, de su hipótesis. La PRR consiste simplemente en preguntarse, ¿qué suposiciones estoy haciendo que deban ser ciertas para que la hipótesis corresponda a la realidad? Si cualquiera de sus suposiciones es falsa, la hipótesis también lo es. Muchas veces es posible detectar una hipótesis falsa en unos cuantos minutos por medio de la PRR, que es prueba rápida y rudimentaria. Una vez generada la hipótesis, el siguiente paso es determinar qué análisis se deberá de realizar y qué preguntas será necesario plantear para corroborar o desechar dicha hipótesis. Una manera de desplegar estas preguntas es con un árbol de aspectos. El árbol de aspectos es una especie de árbol de lógica en la que cada rama es un aspecto o pregunta. Cierra la brecha entre la estructura y la hipótesis. Cada aspecto generado puede reducirse en subaspectos y estos, a su vez, descomponerse aún más. Al contestar las preguntas del árbol de aspectos, es fácil determinar con rapidez la validez de la hipótesis. Al generar el árbol de aspectos, se despliegan los aspectos y subaspectos en forma de una progresión visual. Esto le permite determinar las preguntas a plantear actuando como un mapa para su análisis. También sirve para eliminar con rapidez los caminos cerrados, pues las respuestas de cualquier aspecto descartarán de inmediato todas las ramas falsificadas para esa respuesta. Por ejemplo, aspecto. Podemos aumentar la rentabilidad de nuestro producto estrella con un nuevo proceso de producción. En el primer nivel, con cuadros amarillos, se presentan los primeros subaspectos.
reducirá nuestros costos, podemos implementar los cambios necesarios y podemos implementar el proceso sin reducir nuestra calidad al implementarlo. En un segundo nivel, con cuadros de color verde, podemos ver los subaspectos que se desprenden de la pregunta: ¿podemos implementar los cambios necesarios? El subaspecto siguiente es: el proceso requiere de instalaciones especiales y el proceso requiere de habilidades especiales. Al desplegar el árbol de aspectos, este debe diseñarse en el concepto MESE, mutuamente excluyente, colectivamente exhaustivo. Como primer paso, es necesario determinar los aspectos importantes, los que deben ser reales para que la hipótesis sea válida. En el caso de este ejemplo, que representa un caso real, por medio de una tormenta de ideas, se llegó a 3 preguntas básicas de las cuales depende la hipótesis. ¿Reducirá los costos? ¿Podemos como organización implementar los cambios necesarios? ¿Y podemos mantener la calidad del producto durante el proceso de implementación? La respuesta de estas 3 preguntas genera más preguntas subsidiarias que deben contestarse antes de llegar al sí o no final. Al ir descomponiendo cada pregunta en sus diferentes niveles, el mapa de ruta de análisis empezará a tomar forma. El aspecto: ¿podemos implementar los cambios necesarios? Genera otras preguntas. Para este ejercicio, las interrogantes principales que se generan de la pregunta anterior son: ¿se requiere de instalaciones especiales que no tenemos? Y 2, ¿se requiere de habilidades especiales que no tenemos? La respuesta ideal es no a ambas preguntas, lo cual elimina cualquier investigación adicional. Sin embargo, si la respuesta a cualquiera de ellas es sí, esto haría surgir preguntas adicionales que debemos contestar. ¿Podríamos construirlas o adquirirlas y a pesar de ello reducir los costos de fabricación? Si la respuesta es no, se invalida de inmediato la hipótesis inicial. En este momento, el proceso de construcción del árbol de aspectos ya debe de estar muy claro. Al hacerlo, habrá descrito las tareas a realizar en términos de investigación y análisis. El hecho de que usted haya construido una hipótesis válida no quiere decir que ya haya resuelto el problema. Es necesario probarla por medio de investigación y análisis. Análisis y recolección de información. Ahora deberemos confirmar nuestra hipótesis por medio de un análisis factual, esto es, basado en hechos. Al diseñar su análisis, tendrá como consecuencia un producto final, su plan de trabajo. Un plan de trabajo completo empieza con todos los aspectos y subaspectos identificados al enmarcar su hipótesis inicial. Deberá listar lo siguiente para cada aspecto o subaspecto: su hipótesis inicial en cuanto a la respuesta, los análisis que deberá realizar para confirmar o desechar la hipótesis con su orden de prioridad, los datos necesarios para realizar el análisis, la fuente probable de datos, por ejemplo, censos, grupos de enfoque, entrevistas, artículos, análisis de datos que se encuentran en la administración, etc. Una breve descripción del producto final probable resultante de cada análisis. La persona responsable del producto final,
suponiendo que se encuentra trabajando en un equipo, pues si no es así, usted es el responsable. La fecha para lograr el producto final. Regresando al ejemplo anterior, para el aspecto podemos implementar los cambios necesarios descomponiéndolo en subaspectos que toman la forma de pregunta sí o no. Usando la lista anterior de elementos para el diseño del análisis, empecemos con el aspecto por analizar. El aspecto considerado va en primer lugar. Los subaspectos se destacan con un guión, haciendo lo mismo con los subaspectos que se derivan. De esta manera la pregunta, ¿podemos adquirir las instalaciones especiales si se requieren? Se coloca debajo de la interrogante, ¿requiere el nuevo proceso instalaciones especiales? Viene ahora la lista de análisis por realizar, seguido de las fuentes de datos en donde deberemos buscar la información, una breve descripción del probable producto final, así como el responsable de realizar la tarea. De tal manera que nuestros aspectos hipótesis podemos implementar los cambios necesarios para el proceso de producción. Nuestra hipótesis es sí. El subaspecto requiere de un nuevo proceso de instalaciones especiales. Nuestra hipótesis es no. Y en este caso el análisis se tiene que realizar a través de el análisis de las especificaciones técnicas. Las fuentes de datos son artículos o entrevistas. El producto final es una gráfica. El responsable es Juan y tiene como fecha límite 3 días a partir del desarrollo del diagrama. Por otro lado, requiere de lista de instalaciones que satisfacen los nuevos criterios, análisis de información de instalaciones y entrevistas. El producto final es una lista, el responsable es Juan y tiene 5 días para realizarlo. ¿Se requiere de instalaciones especiales? ¿Podemos adquirirlas? Sí. Es mapa de brecha de instalaciones, como especificaciones, como análisis, así como fuentes de instalaciones, equipos requeridos, costo para cerrar las brechas, efectos del proyecto en el retorno sobre la inversión, etc. De la misma manera, ustedes verán en este diagrama, en esta tabla, que para cada caso se colocan la fuente de datos, el producto final esperado, el responsable y la fecha límite para la entrega. Además de desplegar sus actividades para las siguientes semanas y establecer las expectativas para el equipo, un buen plan de trabajo le ayudará a estructurar sus pensamientos. Al proceder con su plan de trabajo, anote todos los análisis, jerarquícelos y redúzcalos para determinar con rapidez si su hipótesis inicial tiene agujeros que pasaron desapercibidos en el proceso en el cual lo generó. Lineamientos prácticos para realizar un trabajo de análisis. 1. Determine los impulsores claves. El éxito en los negocios depende de varios factores, pero algunos son más importantes que otros. Cuando se tienen limitaciones de tiempo y recursos, no se puede dar el lujo de examinar en detalle todos estos factores. Al planear su análisis, deberá determinar qué factores afectan con mayor grado al problema en cuestión, con la finalidad de enfocar sus esfuerzos en ellos. 2. Vea la imagen global. Cuando esté tratando de resolver un problema difícil y complejo, es fácil perder de vista su objetivo. Cuando sienta que está pasando por esto, dé un paso atrás y determine qué está tratando de lograr y enfóquese en ello.
Pregúntese cómo encaja la tarea que está realizando en la imagen global. ¿Está ayudando a su equipo a dirigirse hacia un objetivo? Si no es así, es una pérdida de tiempo y el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. No sea obsesivo. Trabaje con inteligencia, no en exceso. Es fácil analizar cada aspecto de un problema durante mucho tiempo. Sin embargo, puede ser una pérdida de tiempo a menos que el análisis que está realizando agregue un valor significativo al proceso de resolución del problema. Determine claramente qué necesita para comprobar o desechar su hipótesis. Realice dichas tareas y siga adelante. 4. Algunas veces debe permitir que la solución venga hacia usted. Todas las reglas tienen sus excepciones y el proceso de resolución de problemas no es diferente a este respecto. Algunas veces, por diferentes razones, no será capaz de formular una hipótesis inicial. Cuando este sea el caso, se verá obligado a depender de un análisis de los hechos para determinar la eventual solución. Consejos para acelerar la toma de decisiones. Permita que su hipótesis determine su análisis. Aclare bien sus prioridades analíticas. Olvídese de la precisión absoluta. Triangule los problemas difíciles. Una vez que ha determinado los análisis a realizar para corroborar su hipótesis, deberá obtener los datos necesarios para realizarlos. Recuerde, sugerimos un balance entre el análisis factual y la intuición. Debemos estar conscientes de que la disponibilidad de información no es un problema en la actualidad. Existen varios mecanismos para realizar, por medio de los cuales usted puede conseguir los datos que requiere. De una manera general, las fuentes de información con que contará son información primaria, información de primera mano, aquella que se obtiene directamente del sujeto o fenómeno a investigar, consumidor, comprador, distribuidor, proceso, etc. La información primaria se puede obtener por medio de técnicas cualitativas como la observación directa, entrevistas de profundidad, grupos de enfoque o grupos de estudio. Las técnicas cualitativas pueden presentar algunas de las siguientes características: pequeño número de encuestados, formato no estructurado, valoración indirecta de los sentimientos e ideas de los entrevistados y observación directa. Estas técnicas se ocupan por lo regular en investigaciones de carácter exploratorio o descriptivo, esto es, cuando se pretende obtener ideas sobre un problema, ya que carecen de valor estadístico. Y técnicas cuantitativas. Por lo regular se aplican las metodologías de entrevista por encuesta o registro del fenómeno. Estas técnicas suponen realizar valoraciones empleando papel y lápiz. Incluye un mayor número de entrevistados, por lo que tiene valor estadístico o puede aplicarse por medio de proyecciones a una población mayor. Información secundaria supone la búsqueda de datos publicados obtenidas por razones distintas a la satisfacción de las necesidades en cuestión. La información secundaria interna está disponible dentro de la propia organización: asientos contables, registro de ventas, otros estudios realizados, etc. La información secundaria externa se encuentra a disposición en instituciones especializadas como cámaras de industria y comercio, INEGI, etc. Cuando por medio de información secundaria, ya sea interna o externa, no es posible obtener la información suficiente para resolver el problema, es tiempo de obtener información primaria.
para lo cual deberá diseñar un proyecto de investigación. Confirmación de la hipótesis. La confirmación de la hipótesis se realiza por medio de los resultados obtenidos a través de la recolección de información. En esta etapa del proceso, ha llegado a una bifurcación en la ruta. Los resultados de su análisis pueden llevarlo a cualquiera de dos direcciones. Si su análisis corrobora su hipótesis, deberá definir las acciones determinadas por los datos. Por otra parte, si los datos niegan su hipótesis, deberá revisar y reestructurar su hipótesis inicial, para después volver a una hipótesis que concuerde con los datos y proceder a realizar el análisis de los aspectos que no se hayan considerado en la hipótesis inicial. Para llegar a este punto, primero deberá descifrar la información que me generó su análisis. Cuando esté interpretando su análisis, deseará hacerlo con rapidez y estar en lo correcto. Por lo general, vale la pena tomarse el tiempo necesario para discernir entre la respuesta correcta y la incorrecta. A continuación, les presento una serie de sugerencias que les serán muy útiles para interpretar los datos que recabó. Pregunte siempre, ¿y qué hay con eso? Cuando preparó su plan de análisis, eliminó cualquier análisis sin importar cuán interesante fuera, que no lo hiciera avanzar hacia corroborar o desechar su hipótesis inicial. Sin embargo, por bueno que sea su plan de trabajo, es casi inevitable tener que realizar otros procesos de filtración una vez conjuntados los datos revisados, los números e interpretar las entrevistas. Algunos de los resultados terminarán en un callejón sin salida. Hechos interesantes, imágenes muy descriptivas, pero nada que ayuden a acercarse a la solución. Usted deberá de extirpar estas irrelevancias. La abreviatura de este proceso es que alguien, generalmente el líder del proyecto, pregunte, ¿y qué hay con eso? ¿Qué nos dice y cuál es su utilidad? ¿A qué recomendaciones nos lleva? Usted deberá tomar los mensajes dispares de su análisis y sintetizarlos en conclusiones que resuelvan el problema. Y esto sucede mejor cuando todos los análisis pasan por la prueba. ¿Y qué hay con eso? 2. Realice comprobaciones de sensatez. Obviamente, usted tiene el deseo de ser tan preciso como resulte posible, pero en una situación de equipo, usted como líder del mismo, probablemente no tendrá tiempo para comprobar en detalle todos los análisis generados. Cuando alguien le presente una nueva recomendación o conclusión, asegúrese de que la respuesta por lo menos suene lógica. Una prueba de sensatez consiste en una serie de preguntas agudas, cuya respuesta mostrarán si la recomendación es factible y tendrá un impacto significativo en la organización. Las preguntas exactas varían en cada situación. Sin embargo, una de las más utilizadas es: ¿qué se necesita para lograr esto? 3. Existen tiempos límites para el análisis. El análisis tiene un papel vital en el proceso, pero a pesar de ello, solo puede llevarlo hasta cierto punto. Tendrá que extraer conclusiones de su análisis, pues estos no hablan por sí mismos. Ha llegado a un punto en nuestro modelo en el cual la intuición toma el mando. No obstante que el análisis tenga sus limitaciones, no hay razones para dejar de hacerlo.
Aun cuando algunos piensen que la intuición y los datos son polos opuestos, en realidad operan en conjunto. Los datos sin intuición son simplemente información cruda y la intuición sin datos es adivinanza. Júntenlos y tendrán la base para una buena decisión. Si confirma su hipótesis, ahora ya cuenta con un producto final, una estrategia para solucionar el problema. Asegúrese de que la solución se adapte a su organización. La solución más brillante, apoyada con miles de datos y prometedora de millones adicionales de utilidad, es inútil si no la puede implementar. Conozca sus fortalezas, debilidades y capacidades empresariales, lo que la gerencia puede y no puede hacer. Adapte su solución a estos factores. Usted ya recorrió el proceso de resolución de problemas de principio a fin. Si ha seguido las recomendaciones hechas hasta ahora, será capaz de mejorar la calidad y celeridad de la toma de decisiones en su organización. Sin embargo, su trabajo no termina aquí. Ahora debe comunicar sus ideas a quienes tomen las decisiones en su organización. Tal vez sea usted mismo, pero entonces debe de comunicárselas al personal involucrado en la solución. Para ello, les sugerimos implementar una adecuada estrategia de comunicación que será motivo del siguiente video. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.